12. Biográfico. Keekeg era nativo de Rocofoco, una isla muy lejana hacia el oeste y el sur. No está marcada en ningún mapa. Los sitios de verdad no lo están nunca. Cuando era un salvaje recién salido del cascarón, corriendo locamente por sus bosques natales, con un andrajo de hierba, y seguido por los machos cabríos mordisqueantes como si fuera un retoño verde, ya entonces, en el alma ambiciosa de Keekeg se abrigaba un fuerte deseo de ver algo más de la cristiandad que un ballenero o dos demuestra. Su padre era un alto jefe, un rey. Su tío, un sumo sacerdote. Y por parte de madre se gloriaba de tías que eran esposas de invencibles guerreros. Había en sus venas excelente sangre, materia real, aunque me temo que tristemente viciada por la tendencia al canibalismo que había tenido en su juventud sin educador. Un barco de Sagarbour visitó la bahía de su padre, y Keekeg buscó un pasaje para países cristianos. Pero el barco, teniendo completas sus necesidades de marineros, despreció su pretensión, y no sirvió toda la influencia del rey su padre. Pero Keekeg hizo un voto. Solo en su canoa, salió remando hasta un lejano estrecho, por donde sabía que debía pasar el barco al abandonar la isla. A un lado había un arrecife de coral. Al otro, una baja lengua de tierra, cubierta de espesuras de manglés que se extendían por encima del agua. Ocultando la canoa, todavía a flote, entre esas espesuras, con la proa hacia el mar, se sentó en la popa, con el remo bajo, entre las manos. Y cuando el barco pasaba deslizándose se disparó como una centella, alcanzó su costado, con una patada hacia atrás volcó y hundió su canoa, trepó por las cadenas, y echándose todo lo largo que era en cubierta, se agarró a un perno con argolla y juró no soltarlo aunque lo hicieran pedazos. En vano el capitán amenazó con tirarle por la borda y blandió un machete sobre sus muñecas desnudas. Keekeg era hijo de rey, y Keekeg no se arredró. Impresionado por su desesperada temeridad y su loco deseo de visitar la cristiandad, el capitán se ablandó por fin, y le dijo que podía acomodarse. Pero este joven salvaje admirable, este príncipe de Gales de los mares, jamás vio la cabina del capitán. Le pusieron entre los marineros, haciendo de él un ballenero. Pero, como el zar Pedro, contento de trabajar en los astilleros de ciudades del extranjero. Keekeg no desdeñó ninguna aparente ignominia, si con ella conseguía felizmente la capacidad de iluminar a sus incultos paisanos. Pues en el fondo, me dijo, estaba movido por un profundo deseo de aprender entre los cristianos las artes con que pudiera hacer a los suyos más felices de lo que eran. Y, más aún, mejores de lo que eran. Pero ay. La conducta de los balleneros le convenció pronto de que hasta los cristianos podían ser tan perversos como miserables. Infinitamente más que todos los paganos de su padre. Al llegar por fin al viejo Sagarbour, y ver lo que hacían allí los marineros, y luego al ir a Nantucket y ver cómo gastaban también sus ganancias en aquel sitio, el pobre Keekeg lo dio por perdido. Pensó. El mundo es malo en cualquier meridiano. Moriré pagano. Y así, viejo idólatra de corazón, vivía sin embargo entre esos cristianos, vestía sus ropas, y trataba de hablar su jerga. De ahí sus maneras extrañas, aunque ya llevaba algún tiempo lejos de su patria. Por señas le pregunté si no se proponía volver para ser coronado, ya que ahora podía considerar fallecido a su padre, que estaba muy viejo y débil en sus últimas noticias. Contestó que no, todavía no. Y añadió que temía que la cristiandad, o mejor dicho los cristianos, le hubieran incapacitado para ascender al puro e impoluto trono de 30 reyes paganos anteriores a él. Pero, un día u otro, dijo, volvería, en cuanto se sintiese bautizado de nuevo. Por ahora, sin embargo, se proponía andar navegando y desahogándose por los 4 océanos. Le habían hecho arponero, y ese hierro afilado ahora le hacía las veces de cetro. Le pregunté cuál podría ser su propósito inmediato, respecto a sus futuros movimientos. Contestó que hacerse otra vez a la mar, en su antigua profesión. A esto le dije que mi propio designio era la pesca de la ballena, y le informé de mi intención de embarcarme en Nantucket, como el puerto más prometedor en que podía embarcarse un ballenero amigo de aventuras. Enseguida decidió acompañarme a esa isla, subir al mismo barco, entrar en la misma guardia, en el mismo bote, en el mismo rancho conmigo. En una palabra, compartir toda mi suerte, y con mis manos en la suya, sondear atrevidamente en la olla de la suerte de ambos mundos.
A todo eso yo asentí gozosamente, pues, además del afecto que ahora sentía por Kekek, él era un arponero experto, y como tal, no podía dejar de ser de gran utilidad para quien, como yo, era totalmente ignorante de los misterios de la pesca de la ballena, aunque familiar con el mar, tal como lo conoce un marino mercante. Terminada su historia con la última bocanada moribunda de su pipa, Kekek me abrazó, apretó su frente contra la mía, y apagando la luz de un soplo, rodamos uno sobre otro, de acá para allá, y muy pronto nos quedamos dormidos. 13. Carretilla. La mañana siguiente, lunes, después de deshacerme de la cabeza embalsamada, dándosela a un barbero como maniquí para pelucas, arreglé mi cuenta y la de mi compañero, si bien usando el dinero de mi compañero. El sonriente posadero, así como los huéspedes, parecían sorprendentemente divertidos por la repentina amistad que había surgido entre Kekek y yo. Sobre todo, dado que las historias exageradas de Peter Coffin sobre él me habían alarmado tanto previamente sobre la misma persona que ahora era mi compañero. Pedimos prestada una carretilla, y embarcando nuestras cosas, incluido mi pobre saco de viaje, y el saco de lona y la hamaca de Kekek, bajamos al musgo, la pequeña coleta de línea amarrada en el muelle. A nuestro paso, la gente se quedaba mirando. No tanto por Kekek, pues estaban acostumbrados a ver caníbales como él en sus calles, cuanto por vernos a él y a mí en términos de tanta confianza. Pero no les hicimos caso y seguimos adelante empujando la carretilla por turno, mientras Kekek se paraba de vez en cuando a ajustar la vaina en la punta del arpón. Le pregunté por qué bajaba a tierra consigo una cosa de tanto estorbo, y si todos los barcos balleneros no se buscaban sus propios arpones. A eso contestó, en sustancia, que aunque lo que yo sugería era bastante cierto, sin embargo, él tenía un afecto particular a su propio arpón, porque era de material seguro, bien probado en muchos combates a muerte, y en profunda intimidad con los corazones de las ballenas. En resumen, como muchos segadores y recolectores que entran en los prados del granjero armados con sus propias guadañas, aunque no están en absoluto obligados a proporcionarlas, también Kekek, por sus motivos particulares, prefería su propio arpón. Cambiando la carretilla de mis manos a las suyas, me contó una divertida historia sobre la primera carretilla que había visto. Fue en Scarborough. Los propietarios de su barco, al parecer, le habían prestado una para llevar su pesado baúl a la posada. Para no parecer ignorante sobre la cosa, aunque en realidad lo era por completo en cuanto al modo exacto en que manejar la carretilla, Kekek puso el baúl encima, lo ató sólidamente, y luego se echó al hombro la carretilla y se fue por el muelle arriba. Vaya, dije yo, Kekek, podrías haberlo entendido mejor, cualquiera diría. ¿No se rió la gente? Con esto, me contó otra historia. La gente de su isla de Rocovoco, al parecer, en sus fiestas de boda exprimen la fragante agua de los cocos tiernos en una gran calabaza pintada, como una ponchera. Y esta ponchera siempre forma el gran ornamento central en la estera trenzada donde se tiene la fiesta. Ahora bien, cierto grandioso barco mercante tocó una vez en Rocovoco, y su capitán, según todas las noticias, un caballero muy solemne y puntilloso, al menos para ser capitán de marina, fue invitado a la fiesta de boda de la hermana de Kekek, una bonita y joven princesa que acababa de cumplir los 10 años. Bueno, cuando todos los invitados estuvieron reunidos en la cabaña de bambú de la novia, entra el capitán, y al ser asignado el puesto de honor, se coloca frente a la ponchera y entre el sumo sacerdote y su majestad el rey, el padre de Kekek. Dichas las bendiciones, pues esa gente tiene sus bendiciones, igual que nosotros. Si bien Kekek me dijo que, al contrario que nosotros, que en tales momentos bajamos la vista a los platos, ellos, imitando a los patos, levantan la mirada al gran dador de todas las fiestas, dichas las bendiciones, pues, el sumo sacerdote comienza el banquete con la ceremonia inmemorial de la isla. Esto es, metiendo sus consagrados y consagradores dedos en la ponchera, antes que circule el bendito brebaje. Al verse colocado junto al sacerdote, y notando la ceremonia, y considerándose, como capitán de barco, en franca precedencia sobre un mero rey isleño, sobre todo en la propia casa del rey, el capitán empezó fríamente a lavarse las manos en la ponchera, tomándola, supongo, por un gran aguamanil. Entonces, dijo Kekek, ¿qué pensar ahora? ¿No se rió nuestra gente?
Al fin, pagado el pasaje, y en seguridad del equipaje, estuvimos a bordo de la goleta, que, izando vela, se deslizó por el río Acushnet abajo. Por un lado, New Bedford se elevaba en calles escalonadas, con sus árboles cubiertos de nieve destellando todos en el aire claro y frío. Grandes cerros y montañas de barriles sobre barriles se apilaban en los muelles, y los barcos balleneros, que recorrían el mundo, estaban uno junto a otro silenciosos por fin amarrados con seguridad, mientras de otros salía un ruido de forjas y carpinteros y toneleros, con mezcla de ruido de forjas y fuegos para fundir al pez, todo ello anunciando que se preparaban nuevos cruceros. Terminado un peligrosísimo y largo viaje, solo empieza otro, y terminado este, solo empieza un tercero, y así sucesivamente, para siempre amén. Eso es, en efecto, lo intolerable de todo esfuerzo terrenal. Alcanzando aguas más abiertas, la reconfortante brisa refrescó. El pequeño musgo rechazaba la viva espuma de la proa, como un joven potro lanza sus resoplidos. ¿Cómo aspiraba yo aquel aire exótico? Cómo despreciaba la tierra con sus barreras, esa carretera común toda ella mellada con las marcas de botas y pezuñas cérviles. Y me volvía a admirar la magnanimidad del mar, que no permite dejar nada inscrito. En la misma fuente de espuma, que Eket parecía beber y mecerse conmigo. Sus sombrías narices se ensanchaban. Mostraba sus dientes afilados y puntiagudos. Adelante, adelante volábamos. Y alcanzando alta mar, el musgo rindió homenaje a las ráfagas, y se agachó y sumergió la frente, como un esclavo ante el sultán. Inclinándose a un lado, nos disparamos a un lado. Con todas las jarcias vibrando como elambres. Los dos palos mayores doblándose como cañas de bambú en un ciclón. Tan llenos estábamos de esta escena estremecida, de pie junto al bauprés que se sumergía, que durante algún tiempo no notamos las miradas burlonas de los pasajeros, una reunión de bobos, que se maravillaban de que dos seres humanos estuvieran en tan buena compañía, como si un blanco fuera algo más digno que un negro enjalbegado. Pero había allí algunos imbéciles e idiotas que, por su intenso verdor, debían haber salido del corazón y centro de toda verdura. Que Eket sorprendió a uno de esos tiernos retoños remedándole a sus espaldas. Creí que había llegado la hora del juicio de aquel imbécil. Dejando caer el arpón, el robusto salvaje le apretó entre los brazos, y con fuerza y destreza casi milagrosas, le envió por los aires a gran altura. Luego, golpeándole ligeramente la popa a mitad de su cabriola, hizo llegar a aquel tipo al suelo de pie, con los pulmones estallando, mientras que Keg, volviéndole la espalda, encendió su pipacha y me la pasó para darle una chupada. «Capitán, capitán», aulló el imbécil, corriendo hacia ese oficial. «Capitán, capitán, aquí está el demonio». Usted, señor», exclamó el capitán, enjuta costilla marina, dando zancadas hacia Kekek. ¿Qué rayos pretende con eso? ¿No sabe que podía haber matado a este tipo? ¿Qué decir él? Dijo Kekek, volviéndose suavemente hacia mí. Dice que casi mataste a ese hombre, dije yo, señalando al novato que todavía temblaba. Mataré él. Gritó Kekek, retorciendo su cara tatuada en una sobreterrenal expresión de desprecio. Ah, el banco peces pequeños. Kekek no matar peces pequeños tanto. Kekek matar ballena grande. ¡Mira!, rugió el capitán. Yo matar tú, caníbal, como vuelvas a probar aquí a bordo otro de tus trucos. Así que anda con ojo. Pero ocurrió precisamente entonces que era hora de que el capitán anduviera con ojo. La extraordinaria tensión en la cangreja había partido la escota a barlovento, y la tremenda botavara ahora volaba de un lado para otro, barriendo completamente toda la parte de popa de la cubierta. El pobre hombre a quien Kekek había tratado tan mal fue barrido por encima de la borda. Hubo pánico entre todos los marineros, y parecía locura intentar agarrar la botavara para amarrarla. Volaba de derecha a izquierda, y otra vez atrás, casi en lo que tarda un tic-tac del reloj, y a cada momento parecía a punto de partirse en astillas. Nada se hacía, y nada parecía poderse hacer. Los de cubierta se precipitaron hacia la proa, y se quedaron mirando la botavara como si fuera la mandíbula inferior de una ballena exasperada.
En medio de esta consternación, Keket se dejó caer de rodillas, y gateando bajo el recorrido de la botavara, agarró un cabo que restallaba, amarró un extremo en la murada, y luego, lanzando el otro como un lazo, lo prendió en torno a la botavara cuando pasaba sobre su cabeza, y a la siguiente sacudida, la verga quedó capturada de ese modo, y todo estuvo seguro. Se puso la goleta al viento, y mientras todos los marineros desamarraban el bote de popa, Keket se desnudó hasta la cintura y saltó disparado desde la borda con un brinco en vivo arco largo. Durante 3 minutos o más se le vio nadar como un perro, lanzando los largos brazos por delante, y de vez en cuando mostrando sus robustos hombros a través de la espuma heladora. Miré buscando a aquel tipo presumido y grandioso, pero no vi nadie que salvar. El novato se había hundido. Disparándose verticalmente desde el agua, Keke lanzó una mirada instantánea a su alrededor, y pareciendo ver cómo estaba el asunto, se zambulló y desapareció. Pocos minutos después volvió a subir, con un brazo moviéndose, y con el otro arrastrando una forma exánime. El bote los recogió pronto. El pobre imbécil fue reanimado. Todos los marineros declararon que Keke era un héroe admirable. El capitán le pidió perdón. Desde aquel momento me pegué a Keket como una lapa. Sí, hasta que el pobre Keket se dio su larga zambullida final. ¿Hubo jamás tal inconsciencia? No parecía pensar que mereciera en absoluto una medalla de las sociedades humanitarias y magnánimas. Solo pidió agua, agua dulce, algo con que quitarse la sal. Hecho esto, se puso ropa seca, encendió la pipa, e inclinándose contra la murada y mirando benignamente a los que le rodeaban, parecía decirse: este mundo es algo mutuo y en comandita, en todos los meridianos. Los caníbales tenemos que ayudar a estos cristianos.